Buen día para todos, mi nombre es Ana Paola Mesa Torres, soy estudiante de Psicología de séptimo semestre en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, convenio Nissan Gil, con sede en Yopal Casanare. En el presente video hablaré referente a la demencia frontotemporal. Bueno, para iniciar, la demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por alteraciones en el comportamiento, personalidad y lenguaje del paciente. Hay una degeneración focal en los lóbulos frontal y temporal, y pues esta demencia es progresiva porque hay un daño neuronal, hay acumulación de desechos neuronales, y esta demencia también es conocida como la enfermedad de Pick. Entonces, para entrar en materia, en esta sustentación hablaré respecto de la epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, características clínicas, diagnóstico y el tratamiento. Entonces, en cuanto a la epidemiología, la demencia frontotemporal es la segunda causa de demencia presenil, responsable del 20 a 25% de casos de demencia primarias degenerativas. Ocurre a una edad más temprana que el Alzheimer, por ello pues se manifiesta entre de 45 a 65 años. Según las investigaciones, el 10% de las personas que lo padecen son menores de 40 a 45, adultos menores de 45 años, y de esas personas que la padecen, el 30% son mayores de 65 años. Esta demencia no es de un sencillo diagnóstico, pues tiene un inicio insidioso, que con este inicio insidioso se refiere a que dura muchos años en deteriorarse, y pues esta demencia no afecta la memoria de la persona desde el inicio, sino ya cuando la enfermedad, ya hasta muy tarde de la enfermedad, cuando ya está muy avanzada. En diferentes investigaciones mencionan que esta demencia frontotemporal se presenta en ambos sexos. Sin embargo, en algunas investigaciones o artículos encontré que hay una leve preponderación en los hombres, pero pues se da tanto en la mujer como en el hombre. Ahora, en cuanto a la parte de la fisiopatología, aparece una atrofia delimitada de los lóbulos temporal y frontal, generalmente. Sin embargo, en algunos casos puede afectar los lóbulos parietales. El lóbulo frontal se refiere a las funciones cognitivas, y el temporal a los procesos de los recuerdos, integrándolo con las sensaciones como son el olfato, el gusto, la vista, el oído. Por lo que pues estas afectaciones se dan en la personalidad, lenguaje y comportamiento de la persona, y cuando se dan esas afectaciones hay algunos cambios dramáticos, volviéndose la persona pues socialmente inapropiada, pues según investigaciones dicen que estas personas tienden a utilizar un lenguaje obsceno. También se vuelven impulsivos o emocionalmente indiferentes, es decir, se vuelven empáticos, no les importa lo que sienten las otras personas. Bueno, microscópicamente se podría apreciar que hay una pérdida neuronal, gliosis, espongiosis superficial, hay unas neuronas balonadas en las células acromáticas. Esta gliosis se refiere cuando el cuerpo genera mayor cantidad de células gliales, que son pues las que sustentan a la célula nerviosa. Estas nuevas células afectan el funcionamiento del cuerpo, ya que estas células gliales generan cicatrices en el cerebro.
Entonces, al generar cicatrices en el cerebro, provoca unos síntomas similares a los de los tumores cerebrales, pero no se presentan estos tumores cerebrales. Entre estos síntomas encontramos la depresión, alucinaciones, cambios de personalidad, dificultades en la función cognitiva, entre otras, y además estas personas, bueno, esos pacientes son conscientes del problema que están viviendo. Pues como ya lo mencioné, no hay afectación de la memoria hasta ya muy tarde de la enfermedad. Cuentan con unos signos histopatológicos, entre ellos está pues los cuerpos de Pick, que como antes la demencia frontotemporal era llamada enfermedad de Pick. Entonces, bueno, en estos cuerpos de Pick están compuestos por el gen tau y que son neurotóxicos. Esto genera la degeneración del lóbulo frontotemporal. Y hay una proteína llamada beta-amiloide, la cual afecta a las células alterando las proteínas y pues se forman los cuerpos de Pick. También están las inclusiones del gen TDP43, en donde pues dice que aparecen en un porcentaje importante de pacientes que sufren demencia frontotemporal y es junto con el gen tau una de las más importantes a la hora de descubrir biomarcadores de la enfermedad. En cuanto a la composición de las secreciones proteicas que aparecen en las células, suele encontrarse la ubiquitina, que es esa proteína que sirve para marcar las proteínas que van a ser destruidas, pero al haber un fallo en ese proceso, se produce la acumulación de estas proteínas en el citoplasma de la célula, observándose estas inclusiones. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, según el artículo publicado por la revista de Neurociencia en el 2018, hay unos factores de riesgo genéticos como lo son la mutación de genes y el historial familiar. Entonces, esta mutación de genes se refiere al gen tau y a la proteína beta-amiloide que ya mencioné hace un momento. Este gen tau viene siendo una basura que se vuelve neurotóxica, la cual pues genera esa degeneración del lóbulo frontotemporal. Y ya la proteína beta-amiloide afecta a las células, alterando las proteínas y forman pues los cuerpos de Pick. En cuanto al historial familiar, sea pues por antecedentes familiares, ya que no se ha podido pues como tal investigar antes de que ocurra este daño cerebral. También hay unos factores de riesgo adquiridos que se refiere a esas lesiones cerebrales que se presentan por algún accidente que haya vivido el paciente, ya sea en el ahora o en el pasado, donde pues, se haya presentado algún trauma craneoencefálico, ya que de acuerdo a una investigación, estos traumas craneoencefálicos están relacionados con la demencia frontotemporal. Ahora vamos a las características clínicas, en donde nos dice que la variante de demencia frontotemporal de variante conductual presenta manifestaciones clínicas como la apatía, la desinhibición, como por ejemplo realizar actos que se hacen pues sin vergüenza alguna que antes pues no realizaba. Por ejemplo, el decir las palabras obscenas en frente de las personas en una reunión pública, las conductas obsesivas, pérdida de la empatía, es decir, bueno, de, ser incapaz de entender cómo se sienten otras
personas, dificultad de pensamiento abstracto, que es el cómo extraen información de una síntesis, de resúmenes, el aprender a las matemáticas se le dificulta a estas personas, entre otros como la planeación y resolución de problemas. Esto se ha debido a que hay una atrofia frontal bilateral. También en cuanto, bueno, ya en cuanto a la variante de la afasia progresiva primaria, de la variante no fluente, estas personas presentan anomia que se refiere a la dificultad de reconocer o recordar los nombres de los objetos, parafasias fonológicas, que quiere decir que la persona desplaza, omite o sustituye las letras de una palabra, por ejemplo, la palabra cama por la palabra casa, ya que aparecen en los fonemas ya que se aparecen pues en los fonemas que se conforman. Es de inicio insidioso y progresión gradual. También presenta disartria, acalculia, que es la incapacidad para realizar tareas matemáticas, apraxia idiomotora, o sea, que afecta a los gestos simples de la persona, lectura con paralexias fonéticas y escritura con errores ortográficos. Esto se da por una atrofia frontotemporal asimétrica o un predominio del hemisferio izquierdo, principalmente el giro frontal inferior. Y tenemos la afasia progresiva primaria, variante semántica, en donde esta persona presenta una manifestación clínica como la habla fuente con anomia, deterioro en la comprensión de las palabras, agnosias de objetos, visual y caras, prosopagnosia. Es decir, que esta persona no reconoce los objetos ni las caras de las personas, la disgrafia, el deterioro de la producción del habla espontánea, es decir, que estos pacientes tienen dificultad para dar y recibir información al conversar, tienen dificultad en la comprensión de una sola palabra y si tienen al menos 3 de los siguientes problemas, como lo es el conocimiento del objeto deteriorado, tienen dislexia superficial, o sea, incapacidad para reconocer palabras al leerlas como un todo, o disgrafia, que es pues eh, el hecho de escribirlas, la repetición alterada, y está el deterioro en la producción de habla espontánea. Esto se da porque hay una atrofia temporal anterior bilateral con predominio izquierdo. Entonces, en cuanto a las características clínicas principales, tenemos la afasia progresiva, el déficit de funciones ejecutivas, que son aquellas actividades diarias que realiza la persona, apraxia, anomia, parafasias fonológicas. También tenemos las características clínicas de soporte, como son los cambios de conducta y de personalidad, ya que esta demencia se afecta a la personalidad de la persona. La glotonería, que son esos trastornos alimenticios que se dan, esas alucinaciones que presenta la persona, la pérdida de la fluidez verbal, ya que tiene problemas en el lenguaje, inclusión de vocabulario obsceno, incontinencia urinaria y pues depresión. En cuanto a la evaluación cognitiva, bueno, hay varias pruebas de tamizaje que en cuanto a la demencia frontotemporal de variante conductual pueden presentar rendimiento normal o casi normal, pues en las pruebas de Mini Mental State Examination. Entre estas pruebas, bueno, por esto hay unas pruebas de tamizaje que son un poco más detalladas, como lo es la Montreal Cognitive Assessment, MoCA, que pues pueden detectar déficits iniciales en estos pacientes. Entonces, la prueba MoCA da una aproximación clínica al deterioro cognitivo que puede tener el paciente y pues esto lo puede identificar de acuerdo al puntaje. Entonces, estaría dentro del rango normal quien saque un puntaje entre 26 y 30.
Pero si el paciente o la persona saca un puntaje menor a 26, ya sería un puntaje anormal y nos demostraría aquí que hay un deterioro cognitivo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, bueno, es de difícil diagnóstico, pues tiene ciertos criterios similares a otras enfermedades. Sin embargo, a través de los test auxiliares de apoyo, como las resonancias magnéticas, en las que en la demencia frontotemporal variante conductual se puede identificar la atrofia en la corteza prefrontal, en las regiones temporales anteriores, en el cíngulo anterior y estriado y la ínsula. En la demencia frontotemporal de variante no fluente hay una pérdida cortical predominante del hemisferio izquierdo. Hay una atrofia que afecta predominantemente a la parte opercular en la circunvolución frontal inferior y se extiende las cortezas prefrontal y temporal, caudado y atrofia del putamen bilateralmente. En cuanto a la demencia frontotemporal variante semántica, hay una pérdida cortical predominante del hemisferio izquierdo, pérdida de materia gris, predominante en circunvoluciones temporales y fusiformes inferiores. Polo temporal, hay una corteza paracampal, corteza entornal y hay una pérdida cortical en las pérdidas se extienden a las cortezas cingulada anterior, orbitofrontal, frontal, inferior e insular. Y tenemos la variante de afasia progresiva primaria de variante logopénica, que pues en esta habría una atrofia del cíngulo posterior y temporoparietal izquierdo. Ya en cuanto al uso de biomarcadores, que como se mostró en el anterior video de las otras demencias, no están aquí en Colombia, sin embargo, entre ellos nos encontramos con la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada por emisión de positrón sencillo, donde pues la demencia frontotemporal variante conductual tiene una disminución, tiene una disminución de la fracción de anisotropia en fascículo aucinado, genu del cuerpo calloso y cíngulo y fascículos longitudinales superiores e inferiores y fascículo fronto-occipital inferior. En cuanto a la variante de demencia frontotemporal de variante no fluente, la fracción de anisotropia se ve disminuida en fascículo aucinado izquierdo, fascículo folicular longitudinal inferior, cuerpo calloso y cíngulo, preservación notable de la sustancia blanca occipital y tallo cerebral. En cuanto a la demencia frontotemporal de variante semántica, dice que la fracción de anisotropia se ve disminuida en el fascículo longitudinal superior izquierdo, cuerpo calloso, regiones izquierdas del cíngulo orbitofrontal izquierdo, donde, temporal anterior y parietal inferior de la sustancia blanca. La afasia progresiva primaria de volumen de variante logopénica, bueno, habría una atrofia del cíngulo, habría una pérdida, se observarían pérdidas notables de la sustancia blanca en regiones frontoparietales izquierdas, incluyendo fascículo longitudinal superior izquierdo y fascículo arqueado. Bueno, aquí tenemos un caso. AP es un paciente de 75 años, casado, diestro, es ingeniero industrial, disminuyó su desempeño laboral. Todo esto pues porque él ha tenido una evolución de síntomas de 2 años.
Presentó un episodio de desorientación donde estuvo extraviado durante 2 horas. Llama la atención que pues mientras ocurrió este episodio el paciente presentó parafrasias tanto semánticas como fonéticas. Cuando pues se profundizó en la historia clínica se identificó que pues tiene una disminución en el trabajo, en su desempeño laboral. Esto se debe a que el cuadro evolucionó con marcado deterioro en el lenguaje, con compromiso mayor de la nominación, alteraciones de la comprensión, agramatismo, todo esto pues asociado a las alteraciones importantes en el comportamiento como lo son la agresividad, impulsividad y compromiso afectivo. Dentro de la valoración de los diferentes dominios, es importante mencionar que las pruebas que mayor alteración mostraron fueron el test de denominación de Boston, FAS, COWA, STROBE, TMT de forma A y forma B, BDAE, en las que pues de aprendizaje verbal de red, sobre todo por las dificultades con las palabras de la lista, mientras que su rendimiento en otras áreas estuvo entre los límites esperados para su grupo de edad y escolaridad. Entonces, este caso, bueno, ¿de qué creen que es? Okay. Este caso es de afasia primaria progresiva, ya que tiene parafrasia tanto semántica como fonética, deterioro en el lenguaje, alteraciones en su comportamiento, entre otros. Entonces, para esta demencia no existe como tal un tratamiento farmacológico que evite el proceso neurodegenerativo propio de la enfermedad. Sin embargo, se recomienda pues darle una educación al cuidado, ya que él es el que está expuesto a los diferentes cambios y alteraciones que va a presentar el paciente. Entonces, esta persona quien haga las veces debe estar muy preparada para lo que se va a enfrentar. Está el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento no farmacológico, nos encontramos con el tema pues, de reducir el ruido, limitar la sobreestimulación. ¿Esto qué se debe? Porque si la persona está sobreestimulada, va a estar muy activa y lo que necesitamos es que la persona esté muy serena. Simplificar los parámetros sociales. ¿Estos tres con qué fin? Con el fin de que la persona no se agite, esté tranquila, esté calmada. Es importante también en el tratamiento no farmacológico introducirlo pues en juegos o viejos pasatiempos. ¿Para qué? Para que se reduzca la desinhibición y tenga comportamientos pues deje los comportamientos inapropiados. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, se debe mencionar que este tratamiento es utilizado pues para un tratamiento somático de la enfermedad, aunque la actividad sea mínima. Entonces, entre estos tenemos los antidepresivos, que pues ayudarían a disminuir la inhibición, la ansiedad, impulsividad, los trastornos alimenticios y las conductas repetitivas. Y también tenemos los antipsicóticos que pues se sugiere usar aquellos que son atípicos con bajas dosis para pues el manejo de la agitación y el delirio. Muchas gracias.